Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda sesión de hoy. Dejo los micrófonos a nuestro capacitador. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuevamente con el tema de comunicación de crisis, que fue el tema que abordábamos la semana pasada, em, y para el cual empezamos y justo nos quedamos en este apartado. Espero que todos estén muy bien. Y ya. No fue cancelada la sesión. Creo que por ahí había algunos problemas de conexión, estimado Feliciano, pero ya estamos por aquí. Em, bueno, pues vamos a continuar con, con este tema. Nos quedamos hablando precisamente, bueno, tratando de recapitular un poquito nada más. La sesión pasada hablábamos de pues lo que era una crisis, que lo que estaba en juego en una crisis fundamentalmente siempre va a ser el tema de la confianza. em, y además de hablar de que lo que está en juego es el tema de la confianza, hablamos de que en una crisis siempre están de por medio altos sentimientos de ira o de frustración o de miedo, y que es muy importante pues saber cómo irlas detectando, ¿no? Siempre dijimos que, bueno, hablamos del proceso de una crisis, de si se debe o no comunicar, concluíamos en la importancia de comunicar desde el inicio, de tomar la iniciativa, de tomar postura desde un primer momento, las diferentes posturas que se llegan a dar también a veces frente a una crisis. Em, También comentábamos y decíamos que de una crisis siempre vamos a saber el qué, el quién, el cómo, el dónde, las causas, los efectos, pero en muchas ocasiones lo único que no sabemos es el cuándo va a ocurrir una crisis, los diferentes tipos de organizaciones que hay frente a una crisis y que desgraciadamente en su mayoría las organizaciones frente a la crisis en muchas ocasiones creen que escondiéndose pues se va a resolver, y es todo lo contrario, porque al final de cuentas no vamos a tener la iniciativa sobre el mensaje. Hablamos de lo que es el plan de prevención de crisis, de la auditoría de riesgos, de la matriz de riesgos, de las audiencias clave a las que tenemos que siempre atender, del mapa de audiencias, de cómo ha venido evolucionando el tema el manual de crisis, eh, para estar a lo que llamamos el día de hoy los sistemas de gestión. Y finalmente llegamos a este tema del monitoreo de temas, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Aquí me detuve un poco en la sesión pasada y en ese tema o en ese apartado concluimos, pero después de revisar un poco los conceptos que les compartí la semana pasada en nuestra primera sesión, estaba yo olvidando que siempre es sumamente importante para el monitoreo de temas que podamos regresarnos precisamente a la lista de la auditoría de riesgos. Para poder hacer el registro del monitoreo de los temas, es fundamental que de inicio tengamos precisamente la lista de posibles temas que van a ser nuestras posibles líneas rojas, ¿no? Esas líneas rojas que en el momento en el que pues algo empiece a sonar, se empiece a comentar, se empiece a difundir, pues evidentemente debemos activar los sistemas de alertamiento temprano e inmediato, pues para ver qué es lo que se está comentando. Entonces, no solamente se trata, no solamente se trata de estar monitoreando los medios y o los perfiles y o
eh, las menciones que se hacen de nuestra institución o de nuestro líder, sino que es fundamental tener muy clara la auditoría de riesgos y la matriz que comentamos sobre la auditoría de riesgos, en donde tenemos aquellos temas que van a ser riesgo per se y que nos van a ocupar y a desgastar una gran parte de nuestro tiempo, de nuestros procesos de comunicación, y aquellos que en un momento dado tampoco deben desviar nuestra atención ni deben, digamos, ser considerados para que nos desgasten en términos operativos y estratégicos, porque fundamentalmente una crisis además lo que hace es desestabilizar una estrategia que en un momento dado estamos llevando a cabo. Entonces, si de pronto es un tema que quizás sí tiene muchas probabilidades que se sepa, pero que no tiene ninguna posibilidad de generar daño, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tener una línea muy simple de contestación, de atención a ese tema, y se acabó. No me voy a dedicar, no voy a dedicar toda una gran estrategia de comunicación, simple y sencillamente se atiende a través del vocero o los voceros designados y se da por concluido el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tema que vaya a generar un gran impacto en términos de daño o del daño que nos pueda hacer. Recordemos, a menor daño que nos pueda hacer un hecho o un dato, pues es la cantidad de tiempo que le debemos o no de aportar o de dedicar. Si no nos está generando o no nos va a generar impacto ni daño, pues estaríamos mal si le dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo, recursos humanos, técnicos, económicos, etcétera. Esto es bien, bien importante compartirlo con quienes hacen los procesos de monitoreo, porque digo, normalmente los procesos de monitoreo más bien los hacen equipos operativos. Y a los equipos operativos siempre hay que alinearlos en el sentido de que todo puede ser factor de crisis, todo puede ser factor de crisis, pero cada uno tiene su debido lugar, su debida medida, su debida atención. No vamos a desgastar, por ejemplo, al líder del equipo en atender una crisis que de impacto va a tener 0 o 1. Oye, pero si va a tener mucho impacto y tiene una alta probabilidad que suceda 10-10, pues entonces es lo que debemos atender. Me regreso a la gráfica nada más para recordar esto en el asunto, en este asunto de la matriz de riesgos, ¿no? Todo aquello que esté en este plano cartesiano o en esta área del plano cartesiano, pues es aquello a lo que le debemos de dedicar atención. Todo aquello que tenga menor impacto y poca probabilidad de que acontezca, pues es a lo que menos atención le debemos dedicar. Entonces, sí es importante, no hay que menospreciar que también el trabajo del monitoreo de temas lo haga gente con conocimiento. ¿Qué sucede en muchas ocasiones en los equipos de comunicación, en los equipos de campaña, en los equipos de las directivas de una empresa o de una institución pública, política o gubernamental? Que pensamos que el monitoreo de los temas es un tema menor y entonces le dedicamos poco recurso humano, y además el recurso humano que a veces le dedicamos al mismo es recurso humano que apenas está en proceso de formación. Muchachos universitarios, muchachos estudiantes, muchachos recién graduados, que no necesariamente tienen el feeling para entender los temas y el contexto de la política. Se necesita gente con cierto grado, am, si no de experiencia, sí gente con un grado suficiente de conocimiento del ámbito político en el que nos estamos desarrollando. Particularmente, por ejemplo, un servidor cuando decide hacer contrataciones o cuando decide hacer, eh, pues sí, aperturar espacios para los temas de monitoreo, lo que les hago es literal un examen de cultura general en términos de actores políticos de la localidad en la que se van a desempeñar.
en este caso, por ejemplo, un servidor, pues permanentemente estoy evaluando a mis equipos de monitoreo en cuanto a quiénes son los actores relevantes del Congreso local, de, en este caso, del PAN, quiénes son los diputados locales que los conozcan, quiénes son los diputados de la alianza o aliados y quiénes son los diputados de los grupos parlamentarios opositores, ¿no? ¿Quiénes son los regidores? ¿Quiénes son los principales alcaldes del estado? ¿Quiénes son los principales empresarios en el estado? ¿Quiénes son los presidentes de los grupos empresariales o de las cámaras empresariales? ¿Quiénes son los secretarios de un gabinete, de otro gabinete, del municipal, del estatal, etcétera? Porque si alguien que va a hacer monitoreo no tiene idea ni siquiera de eso, pues es que entonces no sabe ni dónde está parado ni lo que va a hacer. Y evidentemente no le va a dar el mismo grado de valor o le va a dar a veces mayor grado de valor a una declaración o a un tema que no me tiene por qué preocupar, que a otro que sí me tiene que en un momento dado poner los focos de alerta, ¿no? Y lo mismo con los temas. De manera permanente estamos evaluando al menos una vez a la semana, cuáles son los temas que están girando en la agenda pública. Y estamos repasando nuestra auditoría de riesgos, ¿no? Oye, ¿cuál es la auditoría de riesgos? Y cada semana, además, actualizamos esa auditoría de riesgos, ¿no? Ese mapa de riesgos. Hoy, esta semana, voy a poner un ejemplo que nos pasó la semana pasada. El fin de semana pasado, aquí en Chihuahua, por ejemplo, todo lo que son las interpretaciones de corridos que hacen apología del delito, pero no solo los corridos que hacen apología del delito, sino aquellas interpretaciones musicales que también cosifican y o promueven la violencia contra las mujeres son sancionadas. Y se presentó aquí en Chihuahua un artista, no recuerdo ahorita el nombre, que la mayoría de su repertorio tiene que ver con canciones que hacen este tipo de apologías. Bueno, pues es un riesgo. Para nosotros es un riesgo. ¿Por qué? Porque si bien existe la posibilidad de que se presenten previo pago de una o previo depósito de una fianza y posterior a la realización del concierto, se hace el conteo de cuántas interpretaciones hizo y la calificación de lo mismo y cuánto tiene que pagar, pues también resulta ya un tema que con algunos medios de comunicación se vuelve crítica permanente en el sentido de, pues es que esto es solo recaudatorio, ¿no? Sin embargo, también hay un derecho inicial que es el derecho a la libertad de expresión, el cual como tal nosotros no estamos limitando. Lo único que estamos limitando es el hecho de que hay cierto tipo de canciones que aquí en Chihuahua no permitimos que se interpreten. ¿Es para nosotros un riesgo? Sí, sí es un riesgo. Hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo monitoreando. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que a partir de que hemos interpretado, de que hemos aplicado este tipo de reglamentos, lo que ha sucedido es que todo ese tipo de cuestiones han venido a la baja. Y o, si no vienen a la baja ese tipo de interpretaciones, lo que sucede es que lo que viene a la baja es la asistencia a ese tipo de eventos. Hace un año ese artista se presentó y fueron 12,000 asistentes. Este año el mismo artista se presenta y no tiene el mismo éxito. El máximo reporte de asistencia a este concierto son 7,300 personas. ¿Qué sucede en términos discursivos? Pues sucede que quien va ganando entonces la partida en este sentido soy yo como gobierno, porque al ser congruente con la aplicación de las sanciones y de las multas, lo que se está provocando es que las audiencias, quienes escuchan este tipo de conciertos o acuden a este tipo de conciertos o les gusta este tipo de interpretaciones, se van haciendo menos, ¿sí? Eh, y además es un riesgo en términos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que estar pendientes, siempre hay que estar pendientes de todos los temas. En este caso, pues es un tema de gobierno. Aquí está comentando Feliciano que en la auditoría me hizo recordar en la semana que es importante preguntar al candidato la preferencia sexual de sus hijos. Todo, a ver, todo, Feliciano, todo, absolutamente todo, al ser personajes públicos, todo, absolutamente todo puede ser factor de riesgo y de posible crisis. Eh, ¿Por qué? Pues porque al ser un personaje público, todo puede ser usado en tu contra, desgraciadamente, ¿no? O sea,
Si bien efectivamente, como bien dices, cada preferencia se debe respetar, hay que preguntar si el hijo o el hija, pues, tiene alguna preferencia distinta a la de su sexo. ¿Por qué? Porque es posible que nuestros opositores lo usen, ¿no? Está bien o está mal, no me voy a meter a calificar si moralmente está bien o está mal. Yo creo que al final de cuentas ese tipo de cosas son cuestiones total y absolutamente personales. Sin embargo, pues nuestros opositores van a utilizar lo que sea. Voy a poner otro ejemplo que suele darse en muchos lugares. En las campañas electorales, un servidor no permite que ningún candidato, ninguno, ni propietario ni suplente, ni ningún dirigente, ni nadie involucrado en el comité de campaña, maneje su vehículo y si lo va a manejar, no lo maneje acompañado de alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya también he tenido experiencias en donde están cazando a determinado personaje para generar un accidente. ¿Y qué sucede cuando se genera el accidente y sobre todo ocurre en lugares en donde no somos gobierno o somos oposición? Pues que al estar planeado, normalmente siempre los peritajes terminan condenando al candidato, dirigente, representante, miembro de equipo de nuestro equipo. Y además, extrañamente, los peritajes que suelen tardar 3 días, 4 días, 5 días, una semana o mucho tiempo más, extrañamente esos peritajes están casi ipso facto y al momento, ¿no? Entonces, pues mejor evitemos ese asunto y o si vas a manejar, que tienes que manejar porque te tienes que trasladar, te tienes que movilizar, pues lo vas a hacer verdaderamente con cuidado, con tiempo. Si tienes que estar en un lugar el cual se encuentra a media hora del punto donde estás, pues no vas a salir con media hora de anticipación. Vas a salir con 50 minutos de anticipación para manejar precavidamente, con tiempo, vas a llegar antes. Y lo mejor de todo es que que puedas ir acompañado de alguien, que en un momento dado pueda fungir como tu testigo, como tu testimonio, ¿sí? Y lo digo, ¿por qué? Porque de verdad, en una competencia, a ver, en una competencia donde lo que se está jugando es poder, desgraciadamente hay quienes por el poder hacen lo que sea. No hay escrúpulos, desgraciadamente, ¿sí? Y en los escenarios en los que hoy estamos viviendo y en el escenario en el que hoy estamos viviendo y al cual nos estamos enfrentando como partido político, pues mucho más, ¿sí? No hay escrúpulo, no hay cuidado, no hay decencia y no hay moral. Bien, después del monitoreo de los temas, el siguiente, el siguiente tema que hay que considerar es el comité de crisis. ¿Quiénes deben de estar en el comité de crisis? El comité de crisis no debe ser, no es práctico que esté integrado por una mesa de 250 notables. Tampoco que en el mismo, por ejemplo, si se trata de una campaña, esté el candidato, porque lo que suele ocurrir es que el candidato termina haciendo que el comité de crisis eh, se vuelva un comité de gestión personal de sus temas. Y no es para eso el comité de crisis. El comité de crisis analiza las diferentes situaciones, analiza el panorama, analiza los riesgos y determina líneas a seguir, ¿sí? Entonces, el famoso War Room no es para que estén 200 notables, ¿no? No es para que estén todos los notables, los viejos del partido, el que ya fue alcalde, el que ya fue no sé qué, el que ya fue gobernador, el que ya fue bla, 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 bla. Porque, a ver, sí es cierto, a, 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 a muchos de nosotros, a muchos panistas, les encanta decir y llenarse la boca de decir, es que yo estoy en el war room de la campaña, de no sé quién. Qué bueno, o sea, no es un war room, ¿sí?
En el War Room deben de estar las personas verdaderamente estratégicas. ¿Y quiénes tienen que estar? Tienen que estar personas de 4 áreas fundamentales. Tiene que estar una persona del área de dirección, del comité, de la campaña, del gobierno, el presidente del partido, el secretario del partido y o el coordinador de la campaña. Punto. ¿Sí? Tienen que estar el representante del área legal y el representante o coordinador del área de comunicación. Y su intervención va a ser fundamentalmente técnica en términos legales y en términos comunicativos. Tienen que estar asesores externos, consultores de comunicación, consultores en materia de investigación de opinión pública o de mercados y asesores legales. ¿Por qué? Porque los asesores legales van a tener una visión quizás alterna o sin vicios, distinta a lo que dice el área de organización legal. Y los asesores en materia de comunicación en muchas ocasiones van a tener una visión complementaria a lo que el comunicador de la campaña y o del equipo político está planteando. No son competencia, no va uno a quitarle la chamba al otro. En el momento en el que el consultor se convierte en un ente que lo que quiere es la chamba del área de organización, de lo legal o de comunicación, pues ese día se acabó la cosa. Y en el momento en el que el del área operativa piensa que el consultor le quiere quitar su chamba, también. Eso hay que dejarlo muy claro. Unos son asesores, opinan, sugieren, enfocan, ayudan, y los otros son operadores. Entonces, dirección, organización, asesores. Y los técnicos, en el caso de cuestiones empresariales, técnicos en recursos humanos, en el caso de campañas y cuestiones políticas, técnicos en recursos financieros, en seguridad, en tierra, y si hay alguna otra área necesaria, se involucra. Pero si se fijan, estamos hablando aquí de 3, 5, 7 personas exageradamente. Ya un comité sumamente amplio son 9 personas. No hay más. No puede haber más. Porque si no, lo que sucede es que el comité se termina convirtiendo en, en la mesa de las opiniones, en la mesa del yo pienso que, en la mesa del hay que. A mí cuando en un comité de crisis, en un war room, me empiezan con comentarios como hay que hacer tal cosa, hay que no sé qué, hay que, no, porque ese comité además tiene que ser eminentemente práctico. No pueden ser reuniones que duren más de 1 hora. 1 hora ya es demasiado. Estas reuniones, se pueden hacer todas las reuniones que sean necesarias, pero tienen que ser claras, concretas, bajo un esquema y una organización, de ver el problema, atender la información sobre el problema, a partir de la información que se tiene, empezar a sacar conclusiones, terminarlas de validar y dar las instrucciones de quién opera qué. Siempre tiene que haber como conclusión un asunto de quién va a operar qué. Porque si no, lo que sucede es que pues nada más nos reunimos para tomar café, para vernos las caras, pero no llegamos a una cuestión específica y que dé resultados. Porque el comité de crisis, al final de cuentas, para lo que sirve es para guiar las acciones diarias o del día a día de una organización, de una campaña, etcétera. ¿Sí? Bueno. Dentro del comité de crisis, además, debe haber una serie de perfiles psicológicos. Tiene que estar el perfil del líder. Y este líder es el que motiva, el que mueve, el que unifica, el que va sumando, el que hace que incluso aquel que tiene el perfil pesimista termine siendo convencido y sumado a lo que se necesita y a lo que se requiere. Entonces tiene el perfil del líder, tiene el perfil del estratega, y el estratega es aquel que tiene la capacidad de ver digamos, el pasado y el futuro. Y sobre todo, estos estrategas sirven mucho para todo lo que tiene que ver con lectura e interpretación de datos estadísticos. Por ejemplo, un tracking. Cuando se presenta un tracking, pues el estratega
justo va a encontrar esas claves en la lectura de los datos de, oigan, en esta parte, en estos indicadores, por ejemplo, en los indicadores em, de todo aquello que tiene que ver con las cualidades del candidato o candidata, pues cuando empezamos a tener variaciones, ¿no? Y subidas o bajadas o caídas, o sube mucho el contrincante o cosas así. Todo eso que tiene que ver con los atributos, el estratega lo sabrá leer muy bien y podrá decir, oigan, al parecer no estamos teniendo profundidad con nuestro candidato y por consiguiente nuestro mensaje no está entrando, no está penetrando y necesitamos entonces dotarle de mayores elementos. Entonces, ese es el perfil del estratega. El pesimista. Pesimista es aquel que en todo ve un riesgo, ¿sí? Todo puede ser factor o motivo para generar una nueva crisis. El pesimista es el que todo tiene que ser medido, todo tiene que ser estudiado, todo tiene que ser analizado. Oye, es que esos perfiles no ayudan y no suman porque siempre hay que hacer las cosas y hay que ser proactivos. Al contrario, el perfil pesimista es el que en muchas ocasiones juega el papel del abogado del diablo. Oigan, está muy bien todo esto que están proponiendo, pero ¿qué creen? Resulta que el artículo 134 constitucional nos limita por A, B, C, D, E, F, G. Y entonces aparece el abogado, el jurídico, y le dice, a ver, sí, coincido contigo, sin embargo, fíjate que estamos jugando en la rayita, por aquí, por acá, por acá, por acá, y estas van a ser nuestras líneas base y de defensa. Está el perfil creativo, que es el perfil precisamente que en muchas ocasiones choca con el pesimista, pero el perfil creativo dota al comité de crisis de nuevas alternativas para abordar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver los problemas desde un lugar fuera de la caja, con una visión distinta y que en muchas ocasiones nos va a permitir salir más fácilmente de estos temas. El táctico, que es en realidad un operador, es un operador que va al detalle y va al detalle fino del momento, del día, de la acción específica, y el perfil ejecutivo, que es el que ayuda a dar orden y es normalmente quien toma las minutas, quien toma los acuerdos, quien da seguimiento a los mismos, etcétera. Son estos 6 perfiles los que fundamentalmente tienen que estar en un comité de crisis, en un war room. Por eso, vuelvo a lo mismo, cuando en un war room está el exalcalde, porque es el exalcalde, y luego está la esposa del candidato, porque es la esposa del candidato, y luego está el presidente del partido, porque es el presidente del partido, pero no tienen otra gracia más que ser o hacer eso, pues ese es un comité de notables, es una mesa de gente importante, pero no es un comité de crisis, ¿sí? Eh, y sí es importante que exista un comité de crisis con estos perfiles, y no solo con estos perfiles, sino que haga las tareas que realmente tiene que hacer un comité de crisis. Estoy aquí revisando comentarios. Estimado profesor, nada más, ¿pudiera Adelante. repetirnos el creativo y el táctico? No, si es tan amable. Claro que sí, con todo gusto. Feliciano dice el comité de los cuates. Por supuesto, el comité de los cuates es el que le da al traste a todo, porque además todo parte de las ocurrencias, ¿no? Yo pienso que debemos de hacer tal cosa. Ahorita les voy a comentar una experiencia que tuve en alguna campaña que fue desastrosa. Eh, el creativo es una persona, no necesariamente es de comunicación, pero en muchas ocasiones está en equipos de comunicación. En muchas ocasiones también son los perfiles de asesores, pero el creativo te ayuda a encontrar distintos caminos de solución al problema o a la problemática que estás eh, evaluando en ese momento o analizando en ese momento o al riesgo que estás atendiendo en ese momento. ¿Sí? Eh, digamos, tiene la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta.
¿Estamos bien? Sí, sí, El táctico. El táctico lo que hace es que lo que se plantea a partir del estratega o del creativo y del pesimista, lo que hace el táctico es bajarlo a, vamos a hacer tal cosa. O sea, el táctico te resuelve la acción específica y concreta en el momento. Tenemos que salir a los medios de comunicación antes de las 10 de la mañana y tenemos que salir con este planteamiento que acaba de darnos el estratega que dice en la línea 1 tal cosa, en la línea 2 tal cosa y en la línea 3 tal cosa. Vamos a salir y el candidato va a leer un comunicado escueto de 7 líneas que atiende a las 3 líneas estratégicas, a los 3 bullets estratégicos. Y después de dar este mensaje, terminamos de hacer la transmisión en vivo, porque desde nuestras redes no nos interesa que se sepa más. Y vamos a atender las preguntas de los medios de comunicación, pero esas no las vamos a transmitir, porque lo que necesitamos fijar es nuestro mensaje. Punto. Y esto mismo que va a leer el candidato es lo que vamos a mandar a los medios de comunicación para que los medios de comunicación repliquen nuestras notas desde esta perspectiva. Ya después atendemos los demás temas. Pero primero esto. ¿Sí me explicó? sí, profesor. Muy bien. Bueno, voy a contarles una experiencia que me tocó vivir alguna vez hace ya unos 17 años. Me invitaron a ser el encargado de medios de una campaña a una alcaldía en una plaza del país. Y esta campaña, pues pintaba muy bien. Digamos, gobernaba en esa plaza, en aquel tiempo el PRI, traía todo el desgaste del gobierno y, y en esa plaza además se había dado que había habido alternancia, ¿no? Una administración el PAN, una el PRI, una el PAN, otra el PRI. Y entonces, pues por naturaleza le tocaba el PAN en esta, eh, por cómo se habían venido dando las cosas, ¿no? Y el PAN arrancó esa campaña con 17 puntos de diferencia arriba en las preferencias como marca. Sin embargo, lo que ocurrió es que el comité de, de crisis lo integraba el candidato, su esposa, el cuñado del candidato, que era el empresario aportante del dinero, eh, el coordinador de campaña, la, la secretaria particular del candidato, que también tenía, digamos, visos de jefa de comunicación, pero no le gustaba meterse en el fango de operar y de atender los temas de comunicación, sino que ella nada más le gustaba dar órdenes e indicaciones y llevársela bien con todo el mundo, andar de cafecito. Este, otro empresario aportante y ellos tomaban las decisiones, ¿no? Y entonces una vez que terminaban de esto, le daban órdenes al coordinador de campaña, eso era lo que sucedía, y el coordinador de campaña después de esa reunión se reunía con el comité operativo de campaña y entonces nos daba indicaciones. Esa campaña que arrancó con 17 puntos de diferencia, el PAN se perdió por 20 puntos en esa plaza. Fin de la historia. ¿Cuál fue la mayor lección después y al tiempo, algún día que platiqué con el candidato? Pues que un día me dijo, eh, el día que perdí la elección fue el día que acepté que mis financieros fueran los que intentaran controlar la campaña, trabajaran la campaña y tomaran las decisiones sobre mi campaña, y no los técnicos, ustedes que eran los que tenían la experiencia, porque me volví rehén de los patrocinadores. Y los patrocinadores querían manejar las cosas al modo que ellos tenían entendido que se manejaban, como si fuese una empresa, como si la empresa comprara, por ejemplo, tiempo
de publicidad para los medios de comunicación. Y pues esta era una campaña muy distinta, porque además acabamos de tener una serie de reformas en aquel año que hacían que el tema con los medios de comunicación fuera distinto. Entonces, esa es una experiencia que me tocó ver y vivir, y en la cual, por ejemplo, en esa campaña tuvimos 3 casos específicos de crisis, y pues imagínense cómo se manejaron y cómo se controlaron. Hubo un caso que se minimizó. Ay, 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 ya, no te preocupes, es viernes. La declaración la hizo el candidato en viernes. Estaban nada más 2 medios. No va a pasar nada. No, ni te preocupes, no pasa nada. No, 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 no va a salir nada. Bueno, efectivamente, el viernes y el sábado y el domingo no salió nada. Sin embargo, el lunes fue la nota principal de todos los medios de comunicación. Y duró en el aire, porque pues en aquel momento el PRI se hizo cargo de 2 semanas. El candidato iba a entrevistas a medios de comunicación y le volvían a preguntar del tema. Y el candidato daba la respuesta que ya le habíamos estructurado para que la diera y lo regresaban al tema. Y volvía a dar la respuesta y le volvían a sacar el tema. Y entonces el candidato se desesperaba y acababa peleándose con el medio, etcétera, etcétera. Ahí hubo una total falta de previsión, de capacitación, de formación, de manejo de crisis, de todo, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de que los perfiles, y no solo los perfiles, sino los integrantes del comité de crisis, pues no fueron estos. Fue, como dijera Feliciano, el club de los cuates, ¿no? El club de los cuates, los influyentes, los notables, y pues simple y sencillamente nos sacaron de la estrategia. Punto, ¿no? Eh, bueno, permítame un momento, estoy recibiendo aquí un mensaje un poco importante eh, que tengo que tengo que revisar. Porque justo hoy tuvimos un temita y entonces ya estoy teniendo reportes del tema que, bueno, afortunadamente no llegó a escalarse esta crisis, pero sí tenemos que estar. eh, No se escucha. no, porque estoy atendiendo un asunto, si me permiten un momento. No, no se preocupe, maestro. Adelante, Juan, si gustas comentar, que tienes la mano Bueno, bueno, levantada. buenas tardes a todos. Este, Además, disculpen la demora que me conecté tantito tarde, es que acabo de llegar de Toluca. Fui a una gira de trabajo con mi dirección general, pero ya estamos aquí presentes. Bueno, aquí la situación, bueno, va a ser muy breve. Si en el caso del tema del agua que fue la semana pasada, eh, en el gobierno municipal ya se superó la crisis por ahora o va a seguir con el tema del agua en mi municipio. Esa es mi pregunta, maestro. Muchas gracias. Mira, no sé si vaya a seguir o no vaya a seguir, desconozco con puntualidad el tema. Más bien yo lo que te diría es, pues ustedes tienen que seguir em, revisando el asunto y además de seguir revisando el asunto y estar pendientes, pues más bien ver si cerraron la crisis, no la cerraron en falso, se va a volver a presentar, no se va a volver a presentar. No te sé decir, desconozco, disculpa que te responda de esta manera, pero desconozco con puntualidad y especificidad el caso. eh, Ah, mm, no te sabría yo decir, ¿no? no, muchas gracias, maestro.
Un segundo, por favor, porque... Bien, disculpen. Em, bueno, otro aspecto fundamental para el manejo de una crisis eh, es fundamentalmente el liderazgo. Y aquí me voy a detener un poquito en un asunto que no está aquí planteado y plasmado en las diapositivas, pero que me parece que es una regla básica y fundamental. El liderazgo como una cualidad o como una virtud de aquellos que deben de estar siempre presentes en el manejo de una crisis. El liderazgo es una cualidad la cual es indelegable. Y cuando me refiero a que es indelegable, en muchas ocasiones los que creemos o suponemos que son nuestros líderes de grupo, de proyecto, en este tipo de circunstancias demuestran que no son tan líderes como nosotros pensábamos. O que su liderazgo está o queda acotado a determinados asuntos, pero no en otros. Hay personas que tienen un extraordinario liderazgo en temas mediáticos, pero cuando viene un tema, por ejemplo, de operación al ras de calle, el liderazgo no se les da. Y o al revés, y es más, conozco muchos más actores que tienen un extraordinario una extraordinaria capacidad de contacto y de persuasión en el tú a tú y en el corto, pero cuando les ponen un micrófono enfrente, entran en pánico y no saben qué hacer, qué decir, qué responder, cómo actuar, cómo moverse, empiezan a sudar, etc. Pero para afrontar una situación de crisis es fundamental, básico y necesario contar con una cualidad que se llama liderazgo. Sin liderazgo, cualquier crisis te puede destrozar. Y por eso, con mayor urgencia y necesidad, es fundamental entender que que una cualidad como liderazgo es indelegable. En muchas ocasiones, en muchas circunstancias, las personas en general, en nuestro desarrollo, en nuestro desenvolvimiento, utilizan habilidades de gestión y habilidades de liderazgo o una combinación de ambas. Y esto es muy importante y básico frente a una crisis. Frente a una crisis, no solamente se trata de motivar, que eso tiene que ver con el liderazgo, sino también se trata de gestionar. Aunque el liderazgo es indelegable, las gestiones sí son delegables. Y cuando empezamos a aplicar un modelo de liderazgo-gestión, 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 lo que ocurre es que también vamos aligerando eh, 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 las cargas, el estrés, el trauma que genera una situación de crisis. Si bien el liderazgo es fácil de explicar, como ya se los he explicado yo acá, no es tan fácil de practicar. Lo mismo que les decía, hay quienes siendo líderes en un área, en otra no lo son.
hay quienes siendo líderes a los que seguimos y admiramos por alguna razón, en el momento de una crisis se hacen chiquitos, ¿no? Eh, y entonces, en este sentido, también es importante que tengamos claro, sobre todo frente a situaciones que nos toca vivir, nos toca desarrollar, nos toca desenvolver, pues que el liderazgo primero tiene que ver con el comportamiento y las creencias y luego con las habilidades, ¿sí? El liderazgo normalmente y siempre estará asociado a personas, a personajes, los cuales tienen ciertos rasgos característicos que nos dicen o nos permiten decir o inferir, en esta persona sí creo. Esta persona tiene algo, tiene alguna situación que me hace creerle que además, primero me cae bien, segundo, me permite decir sí, sí le creo, lo sigo, me convence, etcétera, ¿no? Y ya después, ese liderazgo se va desarrollando con las habilidades. Eh, Aquí, por ejemplo, les voy a poner un caso que tenemos muy, muy curioso. Eh, en Chihuahua, en Chihuahua tenemos como jefe de la policía a un policía de carrera, un policía que lleva 24 años siendo policía eh, y que ha estado en distintos ámbitos. Pero aquí en Chihuahua, debido a la situación de seguridad que aqueja al Estado en general desde hace muchos años, es parte del protocolo que los jefes de la policía, así como otras áreas que tienen que ver con asuntos de seguridad, pues tengan un equipo mínimo de escoltas, ¿no? Bueno, pues este comisario que tenemos, director de Seguridad Pública Municipal, personalmente renunció a esto. ¿Y por qué hizo esto? Y él lo explica y lo dice, es por un asunto de congruencia y de comunicación con mi tropa. Porque yo a ellos les estoy pidiendo que todos los días salgan a la calle y se jueguen la vida por los ciudadanos a quienes cuidan o cuidamos. Y no puede ser que yo, que soy su líder, salga a la calle en una camioneta blindada con chofer, con 2, 3, 4, 5, 6 escoltas y les pida esto. Y esa fue una definición estratégica por parte del director de la policía, del comisario, porque siendo un cuate que quizás las habilidades de comunicación no son las mejores que pueda tener, tiene otras muchas, pero la comunicación, si bien ha ido adquiriendo habilidades, no es por lo que más se destaca o se destacaba. Es un tipo que tiene a toda la tropa y a toda la corporación siguiéndole, respaldándolo, apoyándolo, que cuando les dice, vamos a bajar los descansos porque tenemos esta situación, o vamos, la tropa dice, va, sí, esto, el otro. ¿Por qué? Eh, Porque los policías lo dicen. De los últimos directores de seguridad pública, que primero, ninguno que habíamos tenido en Chihuahua capital, primero, de los últimos 5 alcaldes que había habido en la ciudad, ninguno había seleccionado a un policía de carrera como nuestro jefe. Entonces, para empezar, a él lo conocemos. ¿Por qué? Porque hemos hecho patrullajes, trabajo, intervenciones con él. Lo conocemos. Y dos, es un tipo que predica con el ejemplo. Él nos pide que nos juguemos la vida en la calle y él es un policía más, es uno más de los nuestros. Si bien entendemos que necesita ir en un vehículo blindado, que lo entendemos, admiramos y respetamos que el tipo no ande con escolta. Esto tiene que ver con un asunto de comportamiento, creencias y luego con las habilidades. Y este cuate que quizás tenía habilidades de comunicación limitadas, lo que hizo fue que con comportamiento ha ido ganando a la tropa. ¿Por qué? Porque entonces lo que ha sucedido es que su corporación
lo sigue y lo respeta. ¿Por qué? Porque confía en ellos o porque confían en él, porque se ha ganado la confianza y el respeto de su corporación, ¿no? Entonces, finalmente, llegamos a la conclusión de que el liderazgo es diferente a la gestión. Sí es importante, como les decía yo, la combinación de ambas, la gestión, que eso nos va a aligerar muchísimo las cargas, pero por encima de la gestión, que puede haber extraordinarios gestores de crisis, está perdón, me adelanté una diapositiva, está el liderazgo, ¿sí? Aquí tengo un par de mensajes. Martín dice, soy psicólogo y efectivamente es algo que debe de tomarse en cuenta, realizar perfiles. Agustín de Chihuahua, con entusiasmo aprender este curso de manera. Gracias, Agustín. Bien. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario? Los escucho. No, pues nada más concatenar con lo que estaba comentando, profe, respecto a la policía. Sí, sí se observa esa, pues, hermandad, ¿verdad? Y sobre todo, eh, pues, eh, esa conducta leal, ¿no? En los cuerpos policíacos, obviamente con su área de oportunidad como todos, pero sí hacer esa observación, ya que yo, pues, soy de Chihuahua. Entonces sí he observado, pues, y que pese que incluso pues, la violencia se ha desbordado en el estado por un tema, pues, de todos conocido, ¿no? Aquí en la capital, pues, se ha mantenido, pues, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, Agustín. A usted, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, si me Irma. permite hacer un comentario. Adelante, Irma, claro. Considero que hay diferentes tipos de liderazgo y va a cambiar dependiendo de cada persona y del momento y además del puesto que ocupe. No es lo mismo el liderazgo ante los cuerpos policíacos a un liderazgo que probablemente se deba tener cuando hay un candidato a ocupar algún puesto de elección. ¿De acuerdo? Debe ser, cada uno tiene un tipo de liderazgo diferente. Aparte de que, obviamente, para tener un liderazgo es importante no solamente comprometerse, sino además involucrar a los que están dentro de la organización a que también se conviertan en líderes. El líder no es el que hace todo, sino el que delega también responsabilidad a su grupo de trabajo. Y hay diferentes tipos de liderazgo. Esa es mi opinión. Gracias. Totalmente de acuerdo, Irma. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más? Juan, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, como lo estaba expresando la compañera Irma, cuando es una elección, cuando es un proceso electoral o una campaña electoral, el líder, como ella lo comentó ella, debe de ser humanista y empático, delegar responsabilidades al equipo de trabajo que tiene a su cargo y principalmente al coordinador de campaña, que es el que debe de llevar la logística, debe de llevar todo el programa del candidato, porque si se falla en alguno de estos rubros, puede caer en crisis, ¿sí? Puede caer en una campaña en crisis y ya cuando llega a un día antes o una semana antes de la jornada electoral, si ellos no pueden, o más bien el equipo de campaña o la persona de la logística que lleva la campaña del candidato o candidata a un puesto de elección popular, no puede remediar la crisis, es cuando toda la campaña que se venía haciendo se viene abajo, ¿no? Por esa misma crisis que
hubo que se presentó en su equipo de campaña del candidato y ya demasiado tarde se podría remediar esta situación. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Juan. Alejandro, adelante. Alejandro, tenías la mano levantada. Sí, buenas noches. Oiga, se me hace muy práctico eso de que Sí, sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. sí, se me hace muy práctico eso de que el candidato en el caso de las campañas no sea parte del equipo de crisis, pero en la parte práctica, eso de que el candidato lea un boletín que hicieron otros, ¿lo hace? O sea, porque se me hace muy bonito en la teoría, pero ¿a poco dice yo no estoy de acuerdo con esto que decidió el comité de campaña, yo no voy a leer esto ante medios, no voy a contestar así? ¿Qué se puede hacer para efectivamente que el liderazgo, que bien que mal lo tiene el candidato, pues está poniendo el nombre, dinero, recursos, etcétera, que asuma todas las decisiones de ese comité de crisis? Esa es una pregunta. Te agradezco tu pregunta y es muy buena pregunta, Alejandro. Eh, Hay una cuestión básica y fundamental. El candidato debe saber quiénes están en ese comité de crisis. El candidato debe aprobar quiénes están en ese comité de crisis. Como bien lo dices tú, pues el que se está jugando el pellejo, el que sale en la boleta electoral, es el nombre del candidato, ¿no? No es el nombre de los que están en el comité de crisis. Entonces, el candidato debe, para eso seguramente en ese comité estará su coordinador y ese coordinador pues será la persona en la que él confía, ¿no? O sea, normalmente una campaña el coordinador de la campaña es una persona de las mayores confianzas del candidato y el coordinador deberá presentar al candidato, oye, pues este comité lo integran Juan, Pedro, Toño, Lupe, y Simón, y el candidato pues deberá estar de acuerdo porque además seguramente confía también en Juan, Pedro, Toño, Lupe y Simón, porque también los integró, los invitó al equipo de campaña. Esa es una primera cuestión. Ese comité de crisis evidentemente no le va a transferir algo que no sea un texto, que no sean palabras, que no sea algo que se acoge al comportamiento habitual del candidato. Si ese comité le está transmitiendo algo que no se acoge a eso, pues evidentemente ahí hay un problema y evidentemente el candidato va a decir no, pero se supone, en términos reales, que en un comité de crisis están no los cuates del candidato, pero sí las personas operadoras y operativas que le van a resolver los temas al candidato, ¿sí? Eh, y sobre los cuales el candidato confía, o en los cuales el candidato confía, ¿de acuerdo? Uno. Dos, hay un tema que se llama disciplina. Si un candidato no va a ser disciplinado, le pongas el comité de crisis que le pongas, el candidato va a hacer lo que quiera. Y te aseguro que esa campaña seguramente se va a ir al bote de la basura. Con todo el dinero, con toda la inversión, con todo lo que le hayan puesto todos los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondo a tu pregunta, Alejandro. Perdón, Alejandro, no te escuché, no sé si respondí. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Formación. Cuando hablo de la formación, es importante entender que todo esto hay que practicarlo. Hay que ponerse como equipos siempre frente a los peores escenarios. Cuando, cuando un equipo se pone en situación
frente a posibles peores escenarios, lo que termina ocurriendo es que se va exigiendo ese equipo a poder tener un mejor desempeño. Y de verdad, siempre, aunque si bien no hay una situación real, por decirlo de algún modo, siempre será importante tratar de, em, eh, siempre será importante tratar de generar realidades alternas que nos puedan permitir ubicarnos en posibles escenarios catastróficos contra los cuales tenemos que ponernos a operar. Voy a poner un caso, digamos, no real, pero un caso hipotético de una situación de gobierno. Una emergencia por clima. Llega a cualquiera de nuestras ciudades, cualquiera, repentinamente y sin aviso una tromba. Y en 25 minutos llueve lo que no ha llovido en 2 años. Y esa situación nos genera encharcamientos, inundaciones, casas que se las llevó el agua, vehículos, personas, una situación de alerta, desgajamientos de cerros en zonas con cerros, etc. ¿Realmente una tromba puede preverse o no preverse? Quizás no la podemos prever cuando llegan así, con días de anticipación, pero quizás sí la podemos prever con horas de anticipación. ¿Qué es lo que un comité de crisis, un comité de emergencias, de crisis en materia de clima, debe tener ya previsto y listo? Pues debe haber bodegas en las que debe tener, seguramente con previsión, colchonetas, agua, algunos víveres no perecederos, posibles lugares para que sirvan o funjan como refugios temporales, cuñas para insertar en medios de comunicación refiriéndose a la posible crisis, haciéndole el llamado a la gente a que se cuide, a que no salga, a que si no tiene que salir de su casa, pues mejor se quede ahí, a que si vive en una zona de riesgo, mejor se dirija a el lugar. Todo eso tendría que hacerse en un escenario idóneo, pero normalmente en muchas ocasiones no ocurre así. ¿Y qué es lo que nos sucede? Pues nos sucede que la tromba nos agarra a todos en el lugar menos pensado y en el momento menos indicado y no estamos listos para nada. Y a la hora de, hay que activar los mensajes, el mensaje, la postal para las redes sociales. Ay, chin, déjeme localizo al de las redes sociales. Hay que mandar las cuñas a la radio urgentes. Ay, híjole, espérenme, déjenme les aviso porque no traigo el directorio. Hay que abrir las bodegas porque pues tenemos que sacar las colchonetas, hay que tener listos los refugios. Eso se pudo haber practicado. Por supuesto que se puede practicar. Por supuesto que se pueden hacer simulacros. Sin embargo, no le ponemos interés hasta que no nos pasa, hasta que no nos ocurre. Por eso la importancia discúlpenme, dejé de compartir la pantalla por admitir aquí una persona que se me borró. Un segundo. Acá vuelvo a compartir la pantalla, la presentación. Ahí la están viendo de nuevo, ¿verdad? Bueno, por eso la importancia de los procesos de formación y de que sepamos formar a todo el posible comité de crisis, al líder, al creativo,
al administrativo, al táctico, que todos sepan cómo son los canales y los conductos. Vuelvo a repetirles lo que les platiqué hace 8 días en el caso de un servidor con Chihuahua. La primera instrucción que tiene todo el gabinete del gobierno municipal aquí en Chihuahua es que no pueden apagar su celular. Oye, pero es que estoy de vacaciones. Ok, ¿quién se va a quedar en tu lugar? Esa persona que se va a quedar en tu lugar debe tener criterio. 1, 2, capacidad de decisión. Si le falta alguna de esas dos situaciones, no me lo dejes. Es que es mi persona de más confianza. Sí, pero se atora al tomar una decisión. No me dejes ese. Segundo, todos saben que ante una situación de posible crisis, de riesgo, es más, ni siquiera de crisis, de riesgo, al primero que le tienen que hablar es a mí. Sea la hora que sea el día que sea. Y una vez que me hablan a mí, yo determino, a partir de la información que en ese momento se puede recabar directamente con la persona, si es necesario citar al comité o no es necesario citar al comité, si mejor me reúnes más información y a partir de que me reúnes más información, en 1 hora estamos citando al comité, o simple y sencillamente la situación no es una situación de crisis, vamos a revisar cómo se va, vamos a monitorear cómo se va desarrollando y en unas 2, 3 horas más determinamos la situación. ¿Sí? Les voy a poner, creo que ya les platiqué la semana pasada el caso de un detenido que se les escapa a la policía municipal. Y si no, lo cuento rápidamente. Hace algunas semanas, meses, tuvimos un caso de un detenido que se había metido en una casa y para escaparse andaba brincando de casa en casa. Y entonces recibimos el llamado de alertamiento de los vecinos, vamos, lo capturamos porque en uno de sus tantos brincos se cae. Lo detenemos, hablamos a la ambulancia, sin embargo, el lugar donde la colonia, el acceso era un tanto complicado y entonces lo que ocurre es que la patrulla se pone de acuerdo con la ambulancia y le dice nos vemos en tal punto y entonces salen de ese punto con el detenido esposado en la patrulla. El detenido les dice a los oficiales que si lo dejan ir al baño porque necesita orinar y entonces le dicen pues sí, vaya usted y haga sus necesidades allá atrásito, ¿no? Y entonces, error de los policías, no van y vigilan al tipo. Y el tipo se les escapa. Y entonces llega la ambulancia y ¿dónde está el tipo? Y el tipo, y el tipo, y el tipo, y el tipo, y empiezan a buscarlo. El tipo se les había escapado. Y el tipo lo que sucede es que se les esconde. Y lo que se le hizo muy sencillo fue en algún momento cruzarse una avenida. Enfrente hay unos lotes de venta de autos usados. Y en uno de estos lotes encuentra literal, un contenedor de agua y se mete al contenedor de agua. Y el tipo por el golpe que se había dado anteriormente, pues ya iba herido y entonces se muere dentro del contenedor con las esposas puestas. Eso ocurrió un domingo alrededor de las 10 de la noche. A mí me habla el comisario a las 11:15 de la noche, me comenta el asunto, me comenta el hallazgo y al día siguiente era día inhábil. En ese momento, primero, le dije al comisario que nos veíamos en la comisaría, él y yo. Segundo, le pedí que citara a los elementos, que los mandara a traer. Tercero, que los desarmara. Cuarto, que les dijera que los íbamos a presentar como indiciados de un posible homicidio imprudencial. Ni modo. Quinto, convocamos al comité de crisis. Sexto, junté a mi equipo de comunicación además, redactamos con la información que teníamos el comunicado y a esa hora di instrucciones y les dije, este comunicado en este momento no lo va
No, nadie le va a hacer caso. Lo vamos a mandar a las 4:30 de la madrugada para que a las 5 de la madrugada empiece a ser objeto de difusión y publicación por parte de medios digitales. ¿Qué pasó? Para las 9 de la mañana, ya los policías habían sido presentados y para las 12 del día ya teníamos la necropsia de ley, la cual decía que el cuate no había muerto por estar esposado, ni se había ahogado, ni había sido imprudencial, sino que había muerto por los golpes que se habían dado. Efectivamente, además, después, para cerrar la crisis, ¿qué hicimos? La sanción a los policías. Estos policías tenían que ser mandados a recapacitación, a reentrenamiento, iban a estar en labores administrativas mientras eran reentrenados, iban a volver a ser enviados a pruebas de control y de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sucedió es que ante una situación que podía haber sido una crisis y un acabose y una crítica permanente a los protocolos de la policía, que sí lo fue las primeras horas del día, al mediodía la narrativa había cambiado por completo porque tenía yo la necropsia, porque había hecho lo que tenía que hacer con mis policías, porque los policías aceptaron la sanción y al día siguiente el tema ya no fue tema. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Practicando, 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 practicando todos los días, todo el tiempo y poniéndonos en la peor situación de manera permanente frente a frente a los posibles escenarios de crisis. Bueno, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué el hacer auditoría de riesgos, el tener un sistema de gestión de crisis? ¿Por qué el saber nuestros mapas de audiencias? ¿Por qué hacer el monitoreo de los temas? ¿Por qué el establecimiento de un comité de crisis? ¿Por qué la formación? Porque al final de cuentas, lo que, me regreso al origen, lo que está en juego frente a una crisis es la confianza. La confianza en la institución, la confianza en el líder, la confianza en la autoridad, la confianza en el partido, la confianza, porque la confianza es, al final de cuentas, ese bien que no se ve, que no se toca, que no se palpa, que es como un ente amorfo, extraño, pero que es por el cual las y los ciudadanos deciden optar por una o por otra opción, ¿sí? Y lo que ha sucedido en muchas ocasiones, y hay que reconocerlo, a nosotros como partido, es que hemos perdido la confianza de las y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ante situaciones de crisis, lo que hacemos es escondernos. Lo que hacemos es no dar la cara. Lo que hacemos es echarle la culpa al otro, echarle la culpa al muerto, buscar responsables fuera de lo que nos toca a nosotros. Cuando en muchas ocasiones hay responsabilidad de nuestra parte. Y es mejor y es mucho más aceptable asumir la responsabilidad que nos toca y hacer los correctivos que nos tocan que echar las cosas por otro lado. Porque entonces la confianza se rompe. Y cuando la confianza se rompe, pues es como lo que sucedería si yo en este momento tiro este vaso al piso y se rompe. No la voy a poder volver a pegar. O quizás lo pegue, pero no va a quedar igual. Ya no voy a poder tomar agua en este vaso. ¿Sí? Estimado profesor, nada más, como me uní un poquito tarde, ¿pudiera recordarnos su encargo y su formación? ¿Cuál es su licenciatura? Nada más, si no es mucha molestia. Gracias. Agustín Hernández de Chihuahua. Claro, Agustín. Soy el coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Chihuahua. Fui coordinador de comunicación social con nuestra hoy gobernadora en Chihuahua, Maru Campos, sus últimos 3 años de mandato. Después me fui con ella al gobierno del estado como director general de comunicación y posteriormente por una decisión también de la gobernadora y del propio alcalde y frente a una situación precisamente que se estaba dando aquí en el municipio, pues la gobernadora muy amablemente y con mucha generosidad le ofreció al alcalde que yo me regresara para acá, para el municipio, y bueno, pues acá llevo de regreso 2 años, 2 meses. Este, ya pasamos por un proceso de reelección aquí en Chihuahua, y bueno, pues yo estudié comunicación en Puebla, soy poblano de nacimiento y chihuahuense por adopción y de corazón. Justo hace una semana, el lunes de hace una semana, cumplí 6 años de haber llegado a Chihuahua. Em,
y tengo una maestría en comunicación política y corporativa por la Universidad de Navarra en España y soy candidato a doctor en comunicación pública por la misma universidad. Hasta aquí mis generales, que no me gusta presumir mucho, porque fundamentalmente soy amigo de todos ustedes y pues una persona que le gusta aprender a partir de las experiencias que les da la vida. No, pues Bueno, muchas gracias, maestro, y pues bienvenido y qué gusto tenerlo pues de profesor. Fíjese, yo me uní sin saber que íbamos a tener de ponente a usted, pues, ambos de aquí de Chihuahua. Ojalá y luego podamos coincidir. Bendiciones. con todo gusto. Gracias, Agustín. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de la crisis y los medios, los viejos y los nuevos medios, que de nuevos no tienen mucho, pero pues bueno, siguen siendo llamados nuevos o los viejos son llamados tradicionales y los nuevos son los nuevos medios o las tecnologías de la información y la comunicación. La crisis está presente de manera permanente en los viejos y en los nuevos. Antes, evidentemente, las cosas pasaban con mucho mayor, eh, con mucho menor ritmo en la necesidad de la comunicación, es decir, con mucho mayor, por decirlo así, tranquilidad. Hoy, frente a los nuevos medios, que estamos presentes las 24 horas, estamos presentes de manera permanente, pues el potencial de una crisis se convierte exactamente igual, es permanente, ¿no? Y los medios en muchas ocasiones son el espacio en el cual, eh, pues evidentemente se detonan las crisis de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Eh, Sin contar aquellas crisis que vienen pues por cuestiones meteorológicas o por fenómenos como puede ser, no sé, el incendio de una oficina gubernamental o cuestiones de este tipo que pues en muchas ocasiones no tienen que ver con asuntos mediáticos, ¿no? Frente a la crisis, tanto en los nuevos como en los viejos medios, ¿cuáles son los aciertos? Los aciertos es, primero, entender el papel de los medios o de los canales de comunicación, sean del tipo que sean. Así sean redes sociales, son un canal de comunicación que le está dando información a las y a los ciudadanos. Oye, pero es que no es un medio de comunicación, es un influencer, es un tipo que no nos quiere. Sí, pero está dando información. ¿Sí? Es, es un canal que está brindando información y poniendo información al ciudadano. Segundo acierto, siempre hay que tener claros los mensajes, hay que definir los mensajes que queremos transmitir. Nunca debemos afrontar una crisis sin tener claro y sin definir el mensaje que queremos dar. Si no tenemos claramente definido el mensaje, mejor ni salgamos. ¿Por qué? Porque pues lo que va a ocurrir es que seguramente nos vamos a equivocar, ¿no? Y además de equivocarnos, pues lo que va a ocurrir es que después vamos a tener que corregir. Y una vez que corregimos, entonces, uy, ya es un tanto más complejo llevar el control del mensaje. Tercero, nunca mentir. La mentira es una línea roja que no debemos pasar. Oye, pero ¿qué pasa si dentro de la comunicación nos equivocamos? Ah, una cosa es la comunicación, que tiene que ver con el punto anterior. Pero es mejor reconocer un error en la comunicación a mentir. ¿Por qué? Porque la mentira, además, habla de que hay premeditación, de que hay alevosía y de que se intenta tener una ventaja y engañar a la audiencia. Siempre, siempre, siempre comunicacionalmente hay que mostrar una actitud de colaboración. Actitud de colaboración con el ciudadano, con las víctimas, con los medios de comunicación, con la ciudadanía en general. Actitud de colaboración. Los equipos de comunicación, los equipos de gestión de riesgos, nos deben de ayudar siempre a anticipar las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque si sabemos que ante este fenómeno que se está presentando pueden venir cierto tipo de preguntas, pues ya tengamos más o menos controladas, estudiadas, con datos, con información, las posibles respuestas. ¿Sí?
Hay que controlar el acceso a zonas de riesgos riesgo de los informadores por seguridad, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con seguridad, en cuestiones que tienen que ver con catástrofes naturales. Siempre hay que estar primero, ser los primeros en llegar y controlar el acceso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos pueden llegar a ensuciar la escena. Y entonces, adiós cualquier tipo de investigación. Y finalmente, buscar cajas negras, que es un concepto que ahorita, perdón, me voy a referir más adelante en la presentación a qué me refiero con las cajas negras, pero tiene que ver con el principio de las cajas negras de los aviones. Errores. Errores ante una crisis. Hablar off the record. Hablar fuera de libreta. Hablar por debajo de cuerda. Como le digan en sus ciudades, en sus localidades, en sus plazas, el hablar off the record nos termina dando al traste. ¿Por qué? Porque evidentemente el medio lo que está buscando es una exclusiva. Y si nosotros les damos esa exclusiva a un medio, oye, no, fíjate que esta explosión, pues fíjate que no se debió a un tema de acumulación de gas. Se debió a que desgraciadamente la instalación eléctrica estaba ya mal hecha y no hubo dictamen de protección civil, pero pues es responsable. Esa información que acabas de dar por quererte hacer el interesante, el conocido, el que todo lo sabe, el que, mira, yo tengo la información, lo único que va a terminar pasando es que va a jugar en tu contra. En ese momento, claro que el medio va a decir, ah, mira, yo tengo información exclusiva, mi cuate, mi amigo, mi hermano, mi brother. Sí, cuando la organización en la que estás trabajando empieza a ser cuestionada por esta situación, porque no se controló la manera de salir a decir, no fue por una acumulación de gas. Resulta que había una mala instalación eléctrica, pero aquí tenemos el dictamen que hizo Protección Civil con tal fecha, en el cual estamos diciéndole o le dijimos a la persona tal, tal, tal y tal. Entonces, en ese momento te vas a dar cuenta que eso operó en tu contra al final de cuentas. Segundo, ver a los periodistas como enemigos. Yo soy periodista. Yo en mi ejercicio de profesión ha sido fundamentalmente el periodismo. Los periodistas somos amigos. Los periodistas estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo es informar. No vean, y eso hay que decírselo e insistírselo mucho a los políticos, no veamos a los periodistas como enemigos. Los periodistas simple y sencillamente transmiten información. Que algunos tienen intereses, sí los tienen, como los tenemos nosotros. Y es válido que los tengan ellos y es válido que los tengamos nosotros. ¿Sí? No porque nosotros estemos en un partido político, somos los dueños de la verdad única y absoluta. Tenemos que tener un poquito más de capacidad, de apertura, de asertividad para esto. Otro error es no responder a las llamadas de los periodistas. En el momento en el que nos cerramos y no queremos dar información, lo que sucede es que ellos van a buscar la información en otro lado y la van a encontrar. Y no solo eso, lo que sucede es que cuando no se le responde, lo que se alimenta es el rumor. Porque dicen que tal cosa, dicen que otra cosa, dicen que más allá de esto. Dicen, el rumor. Mejor atender de manera directa, afrontar las cosas. Cuarto, hacer las cosas personales. Un tema con un medio de comunicación, con una persona en redes sociales, no puede ser trasladado a un asunto personal. Cuando se trasladan las cuestiones a asuntos personales, ya perdimos, porque siempre vamos a ser la autoridad que es la que está frente al escrutinio de los demás. Subestimar el poder de los medios y o de los canales de comunicación y o de las redes sociales. O sea, en verdad, hay países, hay lugares que las propias redes sociales, por ejemplo, han tumbado regímenes de gobierno. Negar que estamos en una crisis. La crisis hay que reconocerla. Todas las organizaciones pasan por crisis. Es más, todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos por una crisis. Y el primer paso para salir de ella es reconocerla, ¿no? Olvidar lo que está en juego. Si bien yo hace rato les decía que las organizaciones, y sobre todo las organizaciones políticas, luchan por el poder, sí, pero lo que está en juego es la confianza. Y cuando se pierde la confianza, cuando se rompe la confianza, lo que les acabo de decir es como el vaso.
que si yo lo tiro al piso y se rompe, no va a volver a quedar igual. Actuar con lentitud o precipitación. Preguntaba hace un rato Juan Olvera. Oiga, con el tema del agua, ¿ya está cerrada la crisis o no está cerrada la crisis? Digo, no le pude dar una respuesta específica porque desconozco detalles del caso, pero siempre hay que estar pues vigilantes de cómo estamos actuando y tratar de actuar de la manera más rápida posible, pero sin precipitarnos, siempre teniendo los datos, siempre teniendo la información. Si no tenemos los datos, si no tenemos la información, si no tenemos ahora sí que la carnita del asunto, entonces, ¿para qué salimos? Primero investiguemos y a partir de lo que investiguemos, entonces actuemos. Y no anticipar el peor escenario. Ese es un gran, gran, gran error. Por eso el tema y lo que les decía, el, el, el asunto de la formación. La formación, la formación, la formación de manera permanente. Me voy a algunos de sus comentarios. Dice Feliciano, ¿sí recuerdas el come si te vas de Fox a Castro? Fue terrible, efectivamente. Primero al no decir nada cuando Castro abandonó la reunión, después con el audio que se sabía iba a sacar, efectivamente. Se negó que existiera y cuando salió se negó, minimizó y el resultado ya lo sabemos. Efectivamente, ¿no? Javier Longas en Estados Unidos entrevistó a Fox cuando ya no fue presidente y recordarás que se levantó insultando al periodista por cuestionar sus propiedades. Efectivamente, o cuando siendo presidente dijo que los medios decían babosadas por criticarlo. Pues sí, efectivamente. Adelante, Klaus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo creo que nos debemos anticipar antes de tener la crisis, definitivamente, porque si dejamos pasar el tiempo, pues nos va a comer todos los medios, todo. Y al final del día, yo creo que al candidato o con quien esté al frente, pues que nos diga ahora sí que nosotros seamos como los sacerdotes, que nos diga todo para poder en un momento dado hacer un muro de contención y que no tengan este tipo de situaciones. Eso es lo que yo pienso. Efectivamente, Klaus. No sé si estuviste la semana pasada en la primera sesión, pero lo que les platicaba yo es que pues siempre hay que hacer la auditoría de riesgos de la organización, del equipo y del dirigente o líder. Y como bien dices tú, yo no uso el de ser los sacerdotes, yo uso el de pasarlos al confesionario. Y a la hora de pasarlos al confesionario, pues les voy a preguntar de todo. Eh, claro, a veces me ha tocado hacerlo a mí, a veces le toca hacerlo a otra persona, pero en verdad, hay que revisarles hasta las muelas, ¿no? Para saber Sí. sus relaciones, sus lados flacos, sus propiedades. Necesitamos saber todo, porque si no sabemos todo, entonces, ¿cómo te voy a poder defender después? Si no somos claros desde el principio, entonces Uh-huh. no vamos a poder después saber cómo actuar. Oye, es que tengo un hijo fuera del matrimonio y mi esposa lo sabe, pero este hijo que tengo fuera del matrimonio no lo puedo ver por X o Y cuestiones. Ok, se establece una ruta crítica por si ese tema llega a salir en algún momento de la campaña porque nuestros opositores lo quieran utilizar, ¿sí? Ok, Y claro los mensajes. Pero eso surge de una auditoría de riesgos y de una matriz de riesgos, que es el paso uno precisamente para poder gestionar una crisis. Si no tenemos sí, auditoría de riesgos y matriz de riesgos, no nos vamos a poder adelantar a nada. pero cuando tenemos un evento, como ocurrió cuando en la campaña presidencial, que tuvimos muchísimos alcaldes asesinados y todo eso. Y si ni siquiera tenemos la delicadeza de hacer un mensaje de pésame, o sea, y que lo estamos haciendo, vaya, no sé, 2 o 3, 4, 5 horas después, eso también es una crisis y no estamos haciendo el que lleva las redes o el que tiene la comunicación no está haciendo un modo de contención porque eso también le va a pegar. Efectivamente.
Y en ese sentido, pues es fundamental siempre el punto que acá les estoy diciendo, el monitoreo de los temas. Ujú, ujú. No tenemos un monitoreo de todos los temas, de todas las posibilidades, pues tampoco nos vamos a enterar. ¿Y a qué voy? Y no quiero que suene a defensa, pero también la comunicación no solamente la hace el de comunicación. El monitoreo no solo lo hace el de comunicación. La comunicación la hacen todos los miembros de la organización, porque todo comunica. Todo comunica. Agarrar y decir, es que el de redes no hace bien su trabajo. Ah, ok, el de redes no hace bien su trabajo. ¿Quién lo dijo? Ah, lo dijo la de administración y finanzas. Ok, hay pleitos en el comité de campaña entre administración y finanzas y el de redes. Todo comunica. En el ejercicio público, en el ejercicio de la comunicación, todo y todos comunican. Y eso es algo que en muchas ocasiones en las organizaciones políticas no se entiende. Y siempre se está diciendo, es que el principal problema, perdimos la campaña por errores de comunicación. Y entonces al que ponen en la cruz es al de comunicación, ¿no? Es más, en las campañas, en los gobiernos, etcétera, normalmente el primero que sale corrido y despedido es el de comunicación, porque tenemos un error de comunicación. Oye, ya nos pusimos a revisar la auditoría de riesgos del candidato, ya nos pusimos a revisar la auditoría de riesgos del gobierno, ya vimos que el candidato no fue del todo sincero cuando lo pasamos al confesionario. Ya vimos que en redes pusimos a operar las redes al sobrino, al primo, al ahijado, al amigo, a la novia del hijo, porque pues no nos cobraba, se la pasaba todo el tiempo en redes, pero no es experta en redes. Este, ya vimos que en comunicación pusimos a una persona que, pues como se lleva bien con los medios de comunicación, dejemos a esa persona para que lleve el tema de los medios de comunicación. Sí, una cosa es llevarte bien con los medios de comunicación, otra Claro. cosa es hacer estrategia de comunicación. Y hacer estrategia de comunicación, una de las cosas, uno de los patitas, uno de los deditos de la mano de la comunicación son las buenas relaciones con los medios de comunicación, pero no lo es todo. Entonces, el monitoreo de medios y la comunicación la hacemos todos. No solo la hace el área de comunicación, no solo la hace el responsable de comunicación. Si ahorita escuchabas lo que les dije de cómo es el sistema de gestión de crisis que tenemos aquí en Chihuahua, todos entienden que de una u otra forma, si ellos a mí no me avisan, yo no puedo hacer nada. Y entienden que son parte del sistema de comunicación, porque ellos son los primeros que están detectando el problema. Oye, nos acaba de pasar esto en una guardería del DIF. Oye, nos acaba de pasar tal cosa en una consulta médica o psicológica. Oye, nos acaba de pasar, y me lo tienen que avisar a mí, ¿sí? Porque yo no puedo Volvemos estar en a lo todos lados. mismo. Yo creo que ¿Perdón? es, volvemos a lo mismo, que viene siendo que hay que hacer el muro de contención. Y sí entiendo muy bien lo que comentas, de que pues, todos tienen que saberlo, todos. Pero a lo mejor hubo algún momento, por ejemplo, yo lo veo en la campaña presidencial, que pues yo creo que nadie entendió nada y pues al final del día pasó lo que pasó. Efectivamente. Pero bueno, ok, gracias. Sale. Bueno, seguimos. Hay que entender el papel de los medios de comunicación. No todos los medios de comunicación son iguales. Yo los clasifico en dos tipos de medios fríos y medios calientes. ¿Cuáles son los medios fríos y cuáles son los medios calientes? Los medios fríos son aquellos que nos sirven para o nos ayudan a pensar, a procesar grandes cantidades de información, a crear opinión, que exigen que el que los está utilizando, tanto el entrevistado como el entrevistador, se impliquen en el uso de los mismos. Y en estos medios normalmente las opiniones se contrastan. ¿Cuáles son estos medios? Fundamentalmente la prensa escrita, los portales digitales y algunos espacios muy específicos de debate u opinión. ¿Cuáles son los medios calientes? Los medios calientes son los que nos llevan a sentir, son los que van directo, al impacto directo.
crean impresiones emocionales, delatan el estado de ánimo de la persona que habla y los sentimientos no se contrastan, sino que son efectos mucho más hondos y perdurables. ¿Y estos cuáles son? Televisión, radio y redes sociales. Entonces, cuando una crisis se nos desate en televisión, radio y redes sociales, entendamos que lo que tenemos que hacer es dirigirnos al sentimiento en nuestros mensajes. Porque si queremos hacer razonar a la gente en redes sociales, no lo vamos a lograr. Para hacer razonar a la gente, sacamos el tema de las redes sociales, lo llevamos a los medios fríos y ahí quizás establecemos todos nuestros elementos de razonamiento. Pero fundamentalmente nuestros mensajes tienen que ir a cuestiones que van con el sentimiento. Si pretendemos razonar, vamos a perder. Y particularmente yo también tengo casos en donde aquí mismo en Chihuahua nos ha pasado, ¿sí? Nos pasó hace algún tiempo con un tema muy específico de un tema de alumbrado público en donde quisimos hacerle razonar a la gente por redes sociales. ¿Y qué pasó? Nos fuimos a un plebiscito y perdimos. Y en el momento en el que vimos el resultado entendimos que no teníamos que hacerle pensar a la gente o razonar a la gente en redes sociales. Lo que la gente estaba pasando era por un sentimiento de rechazo. E inmediatamente entendimos, comprendimos el asunto y salimos y reconocimos que nos habíamos equivocado. Y echamos para atrás el asunto. Y entonces, ¿qué sucedió con la gente? La gente entendió que entendimos, sintió que entendimos y dijo, va para adelante, ¿sí? Entonces, hay que entender también desde las organizaciones, desde los equipos de campaña, desde los equipos de comunicación, el papel de los medios, medios fríos y medios calientes. ¿De acuerdo? Bueno, el portavoz. ¿Quién tiene que ser el portavoz ante una situación de crisis? Ahorita decía Klaus el tema de la comunicación, etcétera, etcétera, del ser un muro de contención, etcétera. Bueno, el portavoz, el vocero, tiene que ser un comunicador, no tiene que ser un experto en el tema. Tiene que ser una persona que ponga los mensajes clave en el momento clave, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de crisis por una tromba, como les Iba a ir platicaba, por ti, tu madre me dijo que no. por ahí tenemos algún Yo ni micrófono le dije encendido. nada. Yo hasta iba ya para allá y Lolo me dijo, tú no vayas, yo ya voy aquí. Ya está silenciado. En una situación de crisis, por ejemplo, como puede ser una tromba, como les platicaba, ¿quién tiene que ser No, ahí? ni me ha hablado. Creo que hay que Disculpa, inhabilitar los micrófonos de todos para que... sí, estoy o sea, inhabilitando los micrófonos de todos, pero no sé por qué lo vuelve a habilitar esta persona. Bueno, esperemos que ya quede así. Una situación de crisis por una tromba, como les platicaba. ¿Quién tiene que ser el, el comunicador en esta situación? Quizás el tipo de protección civil es un experto que sabe que cayeron 753 milímetros cúbicos de agua y que esta situación nos ha llevado a tener encharcamientos y una situación de diversos acontecimientos a lo largo y ancho de la ciudad que nos ha llevado a tener que realizar efusivos trabajos de rescate. Perdón, yo ya me perdí en toda esa información que está diciendo ese güey, que puede ser el experto en protección civil. Yo no entiendo qué son 753 milímetros cúbicos de agua acumulados. No lo entiendo. ¿Qué necesito? Necesito que salga alguien y diga, hemos tenido lluvias atípicas, en este momento estamos atendiendo casos de emergencia en tal lugar. Llamen a este teléfono, acudan a este lugar, pidan ayuda así y eviten esto. Punto. Se acabó. No tiene que ser el experto, tiene que ser alguien que sepa dar los mensajes clave en su momento. Segundo, credibilidad y por eso tiene que ver con un asunto de un comunicador. El portavoz tiene que ser un tipo creíble,
porque va a importar mucho más la credibilidad que los datos que en un momento dado aporte el portavoz, al menos al inicio de la crisis o en la primera atención que se dé la crisis. El portavoz también debe ser una persona que se ponga en los zapatos del periodista y sus necesidades. El portavoz, el periodista no va a querer un rollo de 20 minutos. El periodista lo que quiere es la información cruda, pura, dura, sin idas y vueltas, sin cuestiones confusas. Entonces, tiene que ser un comunicador que dé mensajes cortos, concretos, sencillos, clave. Hay que entender también que antes que portavoz, esa persona es persona. Y entonces esa persona siente, sufre, se divierte, se ríe, llora, se emociona, etcétera. ¿Sí? El portavoz debe saber callar ante la presión. En muchas ocasiones lo que sucede en las crisis es que el portavoz quiere seguir hablando. En el PAN hemos tenido algunos ejemplos muy claros de esto. ¿Sí? Y lo único que hacen es entorpecer la situación y eso quiere decir que no es el mejor portavoz porque no es disciplinado. Y luego hay que saber que puede haber diferentes tipos de portavoces de acuerdo a las situaciones. Una cosa es una declaración directa en el momento, en el lugar, en el espacio en el que pasaron las cosas. Otra es una rueda de prensa, que es mucho más abierta, que intervienen varios medios de comunicación, que hay un rejuego de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Otra cosa es la entrevista específica en un lugar específico, en un lugar medianamente controlado, pero en donde tú tampoco sabes del todo qué te van a preguntar. Y otras son las llamadas telefónicas, que en muchas ocasiones a nuestros políticos los toman de improviso y los sacan de balance porque no saben qué responder ni qué atender, ni cómo atender una llamada telefónica. Bien. Tenemos aquí un mensaje de Klaus que dice que no sería una buena portavoz por atrabancada que es, y se nos refiere. Hay quien no tiene esas virtudes, efectivamente, y hay quien tiene todas esas virtudes y más porque tiene un colmillo retorcido y largo que le da 3 vueltas, ¿no? A las cosas. Rubén Aguilar fue el peor portavoz, sobre todo cuando salía con lo que Fox quiso decir. Efectivamente. Bueno, seguimos. Las cajas negras. Hace rato hablaba yo del concepto de las cajas negras. Las cajas negras en el manejo de crisis es un concepto heredado precisamente de la gestión de crisis aérea. Ahí está una foto de lo que es una caja negra, que son los aparatos que están en los aviones y que sirven precisamente para poder registrar todo lo que se iba diciendo en la comunicación del avión, en la radiocomunicación, y no solo en la radiocomunicación, sino en los movimientos que hizo el avión cuando hay una catástrofe o un accidente. Bueno, pues en materia de comunicación siempre hay que tener cajas negras. ¿Por qué? Porque uno, tener datos y tener información previa de lo que venía ocurriendo, nos sirve para ganar tiempo, porque nos ayudan a contextualizar el problema. Oye, tuvimos una tromba, pero resulta que tenemos un problema con los canales de desagüe de la ciudad que van al drenaje. ¿Por qué? Pues porque resulta que 3 semanas antes mandamos una alerta a la gente de que no tirara basura y estuvimos haciendo un proceso de limpieza importante, pero no nos dio tiempo. Ganamos un poco de tiempo, ¿sí? Segundo, nos ayudan para ganar tiempo a veces a desviar la atención sobre otros problemas, para que entonces podamos encontrar el problema específico y concreto. Ojo, no estoy diciendo que tratemos de engañar a la gente, no. Desviamos la atención. Ah, pues sí es cierto, la gente que no ha ayudado, pues por eso se inundó, por eso pasó esto. Qué mal que la gente no esté ayudando a que los canales de desagüe estén bien y estén limpios. Hacemos un llamado a la gente para que entonces la gente pueda, no esté sufriendo ahora las consecuencias de esta tromba, ¿no? Llenan el silencio, nos ayudan a llenar el silencio y a que no estemos callados y a que pasen 10 horas y no tengamos nada que decir. Un poco lo que decía Klaus, ¿no? Oye, nos asesinaron un candidato y no somos capaces de tener un mensaje tipo para candidatos asesinados. Este es el mensaje de las esquelas. Pasan 10 horas después de que asesinaron al candidato y no tenemos no tenemos ni la esquela ni el pésame, pues estamos en el hoyo, ¿no? Y no tenemos un mensaje en donde estemos exigiendo a la autoridad primero, lamentando los hechos,
y exigiendo a la autoridad brinde seguridad y que esclarezca y que detenga a los homicidas y que además estos paguen por esto y que no haya estrategia, etcétera. Y luego las cajas negras nos ayudan también a que cuando vayan saliendo las conclusiones de lo que provocó la crisis, pues una de esas conclusiones tenga que ver con las condiciones que dimos a partir de lo que teníamos grabado en la memoria histórica de ese hecho y de ese contexto. No sé si me expliqué con este tema de las cajas negras, que a veces es un poco complicado en algunos otros cursos que he tenido o no queda muy claro. No sé si queda clarito. Aquí los voy leyendo o escuchando. Esta es la primera. Estimado profe, no me quedó muy claro lo de la caja negra. ¿Pudiera ahondar un poquito más? Las cajas negras. O sea, sí entiendo lo de la caja negra de los aviones, pero ¿cómo Sí. va acorde al tema? Sí, nada más. Siempre, normalmente digo, no siempre, normalmente, un hecho no es un hecho fortuito. Siempre hay una memoria histórica detrás de ese hecho. Siempre va a haber alguna situación que te lleva a ese hecho. Es importante siempre tenerla registrada, porque eso te va a permitir, digamos, en tu primer comunicación, contextualizar un poco las razones de por qué pasó esto. No sé si me estoy explicando, Agustín. Y, o sea, como más o menos tener como para tener una sola verdad, ¿no? Una línea de hechos verídica, pues, que vaya concatenado con todo, ¿no? O sea, pues es difícil tener una sola. Hay un dicho que lo utilizan mucho los abogados, no me acuerdo cómo es, pero de que no hay, ay, ¿cómo dicen? Que solo hay perspectivas, ¿no? Y hay relatorías. Pero yo entiendo esto que usted comenta como una forma pues, de concatenar todas, ¿no? Bajo una sola línea discursiva y encontrar la verdad, ¿no? Siempre hay que tratar de tener una misma línea narrativa. Ándele. Ujú. Klaus, Aquí Correcto. sería, ay, perdón. tenías la Gracias. mano levantada, Klaus. Ahorita que mencionaba el ejemplo de lo del agua, es algo muy parecido a lo que pasó aquí en Aguascalientes, por ejemplo. Se inundaron las calles, como siempre se saben inundar, pero yo creo que aquí el manejo de crisis sí le achacaban al gobierno municipal y a todo X, pero creo que aquí la misma sociedad hizo su manejo de crisis, porque le respondían en los comentarios de Facebook y todo eso, decía, pues no tiren basura, ¿cómo caramba no quieren que se inunden las calles? O sea, no le quieran cargar todo al gobierno, o sea, el gobierno no puede hacerlo solo. Y entonces, Exactamente. ahí fue como que el manejo de crisis más bien lo estuvo llevando de la mano la sociedad, y ahí aprovechó el municipio para solventar la situación. Quedó bien el municipio y pues mucha ciudadanía lo aplaudió. Exacto. Irma, por ahí tenías un comentario también. Sí, yo creo que la memoria histórica es muy importante para cuando hay una situación de crisis. Volviendo un poquito a las inundaciones y demás, es cuando hay asentamientos, por ejemplo, cuando muy cerca de los ríos, y cuando hay lluvias como en esta temporada, pues los ríos reconocen su cauce. Y entonces, pues esa es una parte de la historia, saber dónde están los ríos y que ahí no haya asentamientos humanos, precisamente para evitar desastres, ¿no? O inundaciones o que fallezca la gente. De igual manera, tener la memoria histórica de la historia de nuestro país, precisamente para no cometer los mismos errores o aprender de estos y no llevarnos a una crisis, ¿no? Exacto. También considero que en las entrevistas, por ejemplo, el que va a tener la voz debe tener una inteligencia emocional para poder manejar las diferentes situaciones que se le presenten.
porque si alguien de los periodistas, como acabas de mencionar, busca que haya el conflicto en una pregunta y se engancha aquí el que está en esa entrevista, pues va a perder un poquito la visión de lo que en realidad debe decir. Entonces, aquí la inteligencia emocional es muy importante para el que es el vocero, además de tener la experiencia para manejar estas crisis que se presentan. Es mi comentario, gracias. Te agradezco muchísimo, Irma, te agradezco mucho tu comentario. Efectivamente, y me parece que has dado con datos muy claros y muy precisos y que tienen que ver con el punto 3. Ya se nos está acabando el tiempo de la sesión, nos quedan 3 minutos. Todavía queda un tramo de la clase por atender. No nos va a dar tiempo. La verdad sería un despropósito de mi parte el quererles dar más o menos 8 diapositivas en 3 minutos. No hay problema. Lo vamos a ver en la última sesión y en la última sesión además hacemos el trabajo también del cuestionario para el tema de crisis. No hay ningún problema. Pero has dado con un punto bien importante que tiene que ver con el punto 3 de la gestión de crisis, que es el monitoreo. El monitoreo no solo es el monitoreo de lo que está pasando ahorita. Hay que tener, como bien dices, el acervo histórico, la memoria y la documentación. Si no tenemos acervo histórico, si no tenemos memoria, si no tenemos documentación, estamos fritos, ¿sí? Porque entonces nos van a agarrar con los dedos de la mano en la puerta, ¿no? En cualquier momento. Siempre hay que tener registros, siempre hay que tener una memoria histórica, siempre hay que tener ese Pepe Grillo que nos esté diciendo, oye, pero es que te acuerdas que en tal fecha, tal, porque de esa manera entonces podemos ir generando una historia que nos permita poder, precisamente poder tener claridad, congruencia en nuestra narrativa. ¿Sale? Ya, por ahí, para los amigos del PAN Querétaro, Elena está pidiendo la grabación de la sesión. Y luego aquí están poniendo otros ejemplos de caja negra, otro ejemplo de caja negra, Alejandro Salas. Perdón, no sé, Alejandro, ¿a qué te refieres con otro ejemplo de caja negra? Sí, a que otro ejemplo de que cómo generar esa caja negra para como distractores, y no entendí bien. No es que una caja negra es un distractor. La memoria histórica nos ayuda a tener elementos para que en su caso, antes de tener que salir ya con toda la versión de las cosas, tengamos elementos para poder decir, oye, es que pasó esto, pasó el otro. Voy a poner un caso muy concreto, muy específico, el de los policías que les acabo de contar. El de los policías que les acabo de contar, mi caja negra, ¿cuál fue? Los estoy poniendo a disposición de la fiscalía porque no siguieron los protocolos. Hasta que no tuviera yo la necropsia de ley que me dijera por qué se había muerto. Y entonces, una vez teniendo la necropsia de ley, pues yo ya pude decir, miren, sí, a mis policías les falló, no cumplieron con los protocolos, pero no se murió el señor por esto. Se murió por el guamazo que se había dado cuando se cayó de 2 pisos por andar brincando de azotea en azotea. Y claro que voy a sancionar a mis policías y claro que tienen que pasar por estos procesos de recapacitación y reformación, pero no es un tema que tenga que ver con mis protocolos. No sé si si me explico, Alejandro. Ya me quedo. Bueno, oigan, pues ya nos pasamos un minuto y a mí la verdad es que sí me interesa ser muy puntual. Hoy arrancamos ciertamente 7 minutitos después. Digo, yo estaba conectado 8:31, perdón, 6:30. Y bueno, tardamos un poquito en arrancar la sesión. Pero nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles es nuestra última sesión, en donde lo que vamos a ver es terminar con esta presentación y luego poder entrar a un cuestionario de autoevaluación
en cuanto a posibles temas de crisis, qué es lo que está planeado para este pequeño y breve curso de gestión de crisis. Les agradezco mucho su atención, su tiempo, y pues Muchas gracias. gracias. Que esté bien, hasta luego. Que estén bien. Buenas noches. Bye.